La relación entre Erasmo y Cervantes. A continuación vamos a exponer el proyecto de Pedro Insua en su libro Guerra y Paz en el Quijote, el antierasmismo de Cervantes, un libro publicado en 2017. El prejuicio existente entre la relación de Erasmo y Cervantes es la tesis del erasmismo del Quijote, en el sentido de que Cervantes recoge la tesis de Erasmo de que al enemigo turco, se le puede vencer, sí, pero con el diálogo, en línea parecida como quería Tomás de Aquino y Ramón Llull. Así pues, Erasmo de Róterdam priorizaba la retórica, la filología, el acercamiento a los demás con las palabras, convencerle a través de la interacción dialógica. Posteriormente, cierta interpretación idealista del Quijote ha comentado esta obra como si estuviese escrita bajo la idea de paz, pero de la paz erasmista. Así pues, desde el cervantismo idealista, se cree que cuando estamos leyendo al Quijote, en realidad lo que estamos leyendo es a Erasmo de Róterdam. Estas interpretaciones tienen un claro precedente en la célebre obra de Batallón de 1937, Erasmo y España, donde Batallón expone su tesis de que es en la perspectiva del erasmismo donde el Quijote cobra sentido, donde se puede hacer inteligible esta obra. Hipótesis que con posterioridad fue asumida con tanto entusiasmo como ausencia de espíritu crítico por intérpretes como Vilanova, Avellán, Goytisolo y otros. Ya Américo Castro, en su libro de 1925, El pensamiento de Cervantes, exponía dicha tesis del erasmismo en Cervantes. Lo que pasa es que la exponía con matices, en el sentido de que era una tesis, una actitud funcional, porque bajo esta tesis del erasmismo, pues Cervantes podía ocultar otra realidad que no quería que se supiese, que es sus raíces como judío, su condición de converso. Lo que pasa es que el propio Américo Castro con el tiempo incluso rectificaría dicha tesis, el erasmismo en Cervantes. En definitiva, sostener el erasmismo cervantista, esto equivale a sostener que Cervantes era pacifista. Pedro Insua, en su obra Guerra y Paz en el Quijote, niega dicha tesis del erasmismo en Cervantes. Primero, porque aunque Cervantes pudiese ser pacifista, podía serlo por otras fuentes. No tiene por qué ser exactamente ser pacifista Cervantes vía Erasmo. Y segundo, es que Cervantes, el participante en Lepanto, Cervantes no tenía nada de pacifista. Para demostrar esto, Pedro Insua establece una línea argumental con dos estrategias. Primera estrategia, refutar la tesis del erasmismo en Cervantes. Y segunda tesis, si Erasmo no es la fuente, habrá que buscarle otra fuente a Cervantes, porque nadie piensa desde la nada. Entonces, la segunda estrategia de Pedro Insua es explicar a Cervantes desde otras coordenadas, en concreto, desde el aristotelismo. Primera estrategia, el antierasmismo cervantino. Erasmo asocia paz con amistad generalizada, y dicha tesis quizá la podemos encontrar en Vives o en Valdés, pero no en Cervantes. Bueno, aquí a Pedro Insua se le podría decir que quizá se puede interpretar el libro entero del Quijote como una amistad generalizada entre precisamente el personaje Quijote y el personaje Sancho. El Quijote como un cántico a la amistad. ¿Pero de qué paz estamos hablando aquí? Pedro Insua nos dice que en el caso de que Cervantes se comprometa con alguna paz, con la paz que no se compromete es con una paz utópica, una paz paradisíaca, una paz caballeresca. En todo caso, Cervantes se estaría comprometiendo con una paz política. Hombre, más exactamente con una paz geopolítica. No en vano, Cervantes casi siempre fue un hombre de Estado, primero soldado, en Lepanto, La Goleta, Argel, y Pedro Insua nos recuerda que coinciden etimológicamente soldado y sueldo. Soldado es el militar que recibe un sueldo. Y luego Cervantes fue alcabalero, recogiendo tributos, es decir, al servicio del Imperio Español, en pro de la paz hispana y en contra o en frente de los turcos. ¿Cómo va a estar Cervantes a favor de una paz caballeresca si el Quijote consiste en una y otra vez, demostrar cuán anticuada está la actitud caballeresca, el ideal caballeresco? Además, es que el humanismo clásico de Erasmo pues también recoge aspectos propios de la Edad Media. Además, el ideal caballeresco tiene la anarquía y lo que necesita un Estado moderno son formas de organización.
En este contexto, la paz cervantina queda encauzada a defender el orden hispánico, frente a los ultrajes procedentes del turco, de los piratas, de los cismáticos protestantes. Incluso Cervantes llega a deslizar cierta crítica a Felipe II, en el sentido de que no supo administrar ni la victoria de Lepanto ni la anexión de Portugal. Por sobrevalorar las letras por encima de las armas, Felipe II perdía en las paces hechas por letrados lo que Don Juan ganaba en las guerras hechas por soldados. La deducción de Insua es que esta actitud cervantina no cuadra nada bien con el erasmismo, con el pacifismo de Erasmo. Entonces, las claves, las coordenadas para entender a Cervantes no puede ser Erasmo, tendrá que venir de otro lado. Y las busca o las encuentra en Aristóteles. Así pues, nos vamos a la segunda estrategia de Insua, que es, en la perspectiva del aristotelismo y no en la perspectiva de Erasmo, es donde el Quijote y Cervantes en general se hace inteligible. El aristotelismo cervantino. La clave es ese fragmento del Quijote, del discurso, de las letras y las armas, donde se defiende la superioridad de la vía militar sobre la vía letrada, llegando a enunciar Gustavo Bueno en su obra España no es un mito, que dicha doctrina cervantina o de Quijote, del discurso de las letras y las armas, pues esa doctrina no es de Erasmo, esa doctrina está en Aristóteles. Pero ¿cómo llegó Aristóteles a Cervantes? Pedro Insua lanza una hipótesis interna, en el sentido de que sería en la propia corte española y en su círculo donde habría un aristotelismo que se pudo propagar por la clase militar, a la que perteneció en su momento Cervantes. Pero realmente, ¿qué dice Cervantes por boca de Quijote? Pues la superioridad del ejercicio de las armas frente al ejercicio de las letras. Y esta tesis la muestra con dos argumentos. Primero, las armas buscan un fin que es más digno, más excelso y más difícil, que es el fin de la paz. Y además, dos, las armas sostienen a las letras, algo que no ocurre al revés. Y a todo esto, ¿qué es lo que decía Aristóteles exactamente sobre este asunto? Pues en su obra La Política lo deja bien claro. El fin de la guerra es la paz. He ahí la superioridad de lo militar respecto a la actividad intelectual. Pero en tiempos de Cervantes, ¿había algún texto, alguna obra que hubiese podido servir a Cervantes de inspiración para todos estos asuntos? Pues sí, el diálogo sobre la compatibilidad entre la milicia y la religión cristiana, de 1535 de Ginés de Sepúlveda. Y en esta obra aparecen los siguientes elementos que ahora vamos a anunciar y juzguen ustedes o juzgad vosotros si hubo o no hubo influencia entre Ginés de Sepúlveda y Cervantes. Primero, la tesis que acabamos de decir de Aristóteles de que el fin de la guerra es la paz. Segundo elemento, la debilidad en cuanto a cobardía del turco. Tercer elemento, las penalidades de los cautivos cristianos bajo el turco, lo cual provocó proyectos de liberación. Cuarto, la diferencia entre el modo de guerrear de la época medieval, propia de caballeros, y el modo de guerrear de la época moderna, propia de profesionales. Es decir, la lanza desplazada por el arcabuz, el honor desplazado por la profesionalidad. Y es que en el siglo XVI se van a reprimir todas las contiendas privadas, todos los duelos, todos los retos, porque el Estado quería el monopolio de la contienda, del uso de la fuerza, de las empresas bélicas, de la actividad militar. Por lo que retarse a combatir, a pelear, bajo el pretexto de la honra o de una supuesta venganza por injurias que hay que resolver, pues esos actos serán tildados propios de bárbaros. Será una excusa de agudizar el ingenio, pero para actos de locura, propio de gente que agudiza el ingenio para locas afrentas. En Ginés de Sepúlveda encontramos explícitamente el entrelazamiento ingenio, locura, caballería. ¿A qué suena esto? Exacto, a la trama del Quijote. La conclusión de Pedro Insua es que Cervantes quiere destruir el espíritu caballeresco, el espíritu de la actitud loca de la honra, por la profesionalidad soldadesca. Soldados que a través del ejercicio técnico de las armas pueda lograr unos pactos mucho más favorables que los conseguidos en aquel momento por Felipe II. Unos pactos más favorables para el Imperio Español que los que se estaban consiguiendo. Es decir, una razón de Estado apoyada en la razón de la artillería, lo cual es incompatible con la actitud caballeresca y el espíritu medieval. Cerramos ya nosotros con el siguiente matiz.
¿Cómo pudo expresar en su momento Aristóteles su tesis de que el fin de la guerra es la paz? Pues mediante la palabra. ¿Y cómo pudo Cervantes expresar en boca de Don Quijote la tesis de la superioridad del ejercicio y el arte de las armas frente al ejercicio y el arte de las letras? ¿Con las armas? Pues no, con las letras.